Hola, pues como ya se comentó, nosotros somos el gremio de JavaScript y esta vez voy a hablar de un patrón de diseño que yo lo veo un poquito interesante, sobre todo por el problema que trata de resolver. Primero que nada, ¿quién soy yo? Bueno, pues como ustedes ya saben, o se imaginarán, trabajo aquí en Tango, inicié en el training program, también fui a perder el tiempo en la Universidad de Colima. Lo único bueno de ahí es que cuesta $100 el semestre, porque si me hubiera endeudado por esa educación, otra historia sería. Bueno, me dedico a editar archivos de texto de manera profesional. Me gustan los videojuegos, aunque no tendemos a jugar mucho a veces, ¿verdad? Y pues tengo una ligera adicción al café. Y pues eso es creo que lo único que puedo comentar ahorita sobre mí. ¿Qué es exactamente el State Design Pattern? Bueno, en pocas palabras, es un patrón de diseño encargado eh, de separar el estado. Este patrón de diseño está muy relacionado a un concepto matemático llamado Finite State Machine, que en pocas palabras dice que una máquina es muy viejo, era cuando los programas eran considerados máquinas. Se dice que una máquina tiene que comportarse de manera diferente a base del estado que tiene. Pero el problema es cómo cambiar ese estado. En pocas palabras, nosotros cuando tenemos un software que tiene que hacer diferentes cosas, nosotros a veces lo hacemos por medio de banderas o de variables, pero lamentablemente se puede dar el caso de, por la complejidad que tiene de que tienes muchas banderas, mucho código y termina siendo pues un switch o muchos if o no sabes dónde se encuentra tu código exactamente. Entonces, este patrón de diseño lo que propone es lo siguiente. Primero que nada, por cada estado, o bueno, sí, por cada estado se crea una clase, ¿no? Y se supone que ese objeto se va a encargar exactamente de mutar ese estado. Se supone que se tiene que extraer el estado específico, el convertimiento específico en cada una de las clases. Un objeto llamado contexto tiene que encargar de guardar ese estado como referencia para después pasárselo a uno de los objetos. Esto suena muy familiar, de hecho creo que le hemos estado trabajando todo el tiempo en React. En realidad, nosotros siempre trabajamos con estados, o sea, es un hecho. El problema es de que a veces no sabemos cómo ordenarlos y bueno, de eso se trata esto. El contexto tiene que delegar todo el trabajo relacionado a ese estado a esos objetos y después reemplazar el estado activo con otro objeto. A esto es cuando se representa, a esto se le llama transición y se representa como un nuevo estado. En manera de clase se vería así. Para hacer esto, ocupas a fuerzas tener una interfaz que aplique qué momentos van a tener este estado, qué propiedades. Este, cada, cada clase de ese estado tiene que implementar esta clase y tienes que tener un contexto que haga referencia a ese, a ese estado, ¿no? Y pues un cliente que los ande moviendo para allí y para allá. Antes de continuar, pues, me gustaría mostrarles algunos cuantos ejemplos. De hecho, voy a tratar de mostrar 3 ejemplos aquí. Tenemos promoción de código. El primero que nada, justamente, ¿a qué me referí con el problema? Bueno, supongamos de que tenemos un documento, el cual tiene 3 estados. Está en borrador, en algún moderador te lo tiene que revisar, en moderation, and publish. A lo que se refiere o el problema que trata de resolver es justamente esto, ¿no? Tener muchos switch y muchas variables ¿Estás volando por ahí. compartiendo código? Perdón, porque Ah, nada más vemos la... Ajá. va de nuevo. Aquí está. Supongamos de que tenemos pues un documento, ¿no? Y ese documento tiene estados, diferentes estados, en modo borrador, moderación y publicado, ¿no? Como las tesis. Primero haces un borrador, después mandas a que te lo revisen, te dicen que no, se regresa por acá, te dicen que sí, se publica. Y si Dios quiere, tienes tu código. En pocas palabras, lo que se trata de resolver es justamente este problema de tener tantos if, tantas condiciones que se encarguen de esos estados y pues muchas variables, ¿no? En pocas palabras, esto en realidad funciona
y funciona muy bien, pero porque es un solo switch, no funciona muy bien. A ver, perdón. Al principio tenemos el estado que tiene que ser de borrador, moderación, publish, no puedes publicar 2 veces y tal. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un poquito más ordenado? En este caso, lo que se refiere es de que tenemos que tener una interfaz, en este caso, una interfaz que haga referencia al contexto. En este caso yo le puse un nombre y un método que se va a encargar de manipular ese estado, ¿no? En este caso, la clase de documento se vería tal que así. En su constructor tenemos que agregarle el objeto que viene siendo el estado. En este caso le puse status ahorita van a ver por qué lo cambié. En realidad no quería confundir esto con el estado de React, que ahorita lo vamos a ver en un momento. Un método para cambiar ese estado, porque se tiene que cambiar el estado, algo que nos permita manejarlo, como pueden ver, su referencia es que lo manipule el mismo estado. Y por último, pues este es un método que nos va a ayudar a ver qué onda. Y cada estado se vería tal que así. En su constructor recibe solamente su nombre y por la referencia del contexto. Y con el contexto podemos acceder a lo que tiene, a las variables que tiene. Y así son todas iguales. Todos los estados en este caso son iguales. Pueden encontrar una similitud en este patrón de diseño con lo que vendría siendo el chain pattern, porque en pocas palabras, un método es el que te anda moviendo los estados. Ahorita vamos a ver un ejemplo más complejo de cómo puedes escoger hacer esto, encadenarlos o no. En este caso yo lo hice por el ejemplo. Y técnicamente nomás mandamos a llamar el documento y los vamos manejando. En este caso, y en este caso hace pues técnicamente lo mismo. Pero si ustedes se dieron cuenta, solamente estamos manejando solamente estamos manejando una bandera, por así decirlo. No es algo tan complejo que vayamos a necesitar. Es una de las desventajas que tiene este patrón de diseño, que en realidad puede ser que no lo necesites y tampoco no veo yo la manera de forzarlo. Pero ¿qué pasaría si fuera algo más complejo? Déjenme les comparto otra cosita por ahí. Ahí está. ¿Pueden ver en pantalla? Supongamos que ahora sí tienes que desarrollar un software que se encargue de manejar, por ejemplo, es una tienda, un shopping, completamente normal, donde tienes que manejar tanto los ítems, tienes que manejar, las órdenes de venta, etcétera, y etcétera. En este caso, este shopping que vemos se divide en 3 partes. Seleccionas la cantidad de productos y los productos que quieras. Después vas a checar tu orden y una vez que la confirmes, se compra. Y una vez al comprar, se cambia el balance. Como pueden ver, aquí tenemos 3 estados que tenemos que manipular. Entonces, en código y en un ejemplo más complejo donde sí se podría utilizar y lo vamos a utilizar con React, es aquí. En pocas palabras, seguimos utilizando la misma lógica, una clase que contenga el estado o el contexto. En este caso, yo lo utilicé para que agarrara el contexto de React y su método que aplique esos cambios con React y un status, ¿no? Que el status es el que realmente se tiene que cambiar del comportamiento. Esto es algo importante de este patrón de diseño. Este patrón de diseño está enfocado en cambiar, está relacionado al comportamiento que tiene que recibir el estado. Es por eso que yo siento que si realmente no lo necesitas, si solamente vas a cambiar una bandera o si realmente vas a tener unos cuantos if, como 2, entonces realmente no tiene mucho sentido crear todo un microecosistema relacionado a esto. Entonces, una vez teniendo el constructor, que en pocas palabras, como le dije, vendría siendo el estado de React, ya tenemos diferentes métodos que realmente se encarguen de ello, tanto como agregar un producto, removerlo, cambiar el volumen, o sea, supongamos que alguien quiere comprar 3 laptops, pues del mismo tipo, pues lo hace. Cuando tenemos que checar la orden, que aquí es donde de nuevo el status cambia y también el payment.
Y por último, pues aplicamos sus cambios. Y todos hacen algo diferente. Por ejemplo, en Order Status, checa si el usuario es premium, si es una de esa internacional, pues ya podría cambiarle el precio. De nuevo, porque estamos más enfocados en cambiar el estado y su comportamiento. Entonces, en el caso de payment, es el que una vez que teniendo todo el balance total, lo cambia. Se lo reduce del saldo del usuario, se lo reduce. Y en este caso, lo que se va a encargar de hacer, de ejecutar estos métodos es la misma aplicación de React que va por aquí. Ay, perdón. Que viene siendo esto, ¿no? Se crea el estado de React como lo vamos conociendo, se crea el objeto que contiene los contextos y se va pasando esto por donde se ocupe. Por ejemplo, aquí que en la tienda como tal, para escoger los productos, nomás ocupamos 2 métodos, se los pasamos. O los productos que ya han sido utilizados por el carro, o sea, shopping cart. Y es lo que realmente hace moviendo toda la máquina. Entonces, esto, como ya tenemos muy identificado lo que tiene que hacer y cómo va a cambiar el estado, solamente tenemos que tener un objeto que se encargue de mover toda la aplicación y así lo hace más sólida. Inclusive si necesitamos cambiar algo en particular, podemos hacerlo e ir completamente a ese estado, o si ocupamos un nuevo estado, no sé, uno que se encargue solamente de revisar los impuestos, podríamos meterlo en un nuevo estado y cambiarlo. En este caso no lo voy a hacer porque, bueno, ya tengo un estado que se encarga tanto de hacer de checar cuánto vaya a costar el viaje y cuánto va, y los descuentos en diferentes tipos de, bueno, de productos. Y eso es lo que hace todavía más fácil mover todo esto, solamente teniendo el mismo estado, porque es, bueno, porque ya lo conocemos. Y así es como funciona esto. Dejando de compartir y regresando un poquito a la presentación. Aquí está. Entre las ventajas que tenemos es que ya organiza el código, o sea, aquí podemos aplicar lo de una sola responsabilidad, porque ya organiza el código en su particular estado, haciéndolo más fácil de leer y tanto de manipular. Podemos ingresar nuevos estados sin cambiar los estados que ya existen. Y pues lo único que yo veo en contra es de que realmente puede ser que no lo necesites. Si solamente tienes algunas condiciones, pues no veo por qué deberíamos crear todo este ecosistema, ¿no? Pero si ya tienes identificado todo, si por ejemplo producto y diseño viene con ustedes hablando sobre de que algunas transacciones de algún producto van a tener muchos status y adentro de esas transacciones va a haber un comportamiento particular que vaya a tener que hacer el usuario, ahí es donde igual sí se podría meter. Entonces, como conclusión, es un patrón de diseño que yo veo mucho que se puede utilizar tanto en frontend, por lo mismo de que ya tenemos React y React se trata de checar el estado de la aplicación. Lo único que veo es que puede ser que, hablando completamente en serio, puede ser que no lo necesites. Y pues, muchas gracias. Nice. Buena. Interesante. No O sé si sea alguien que tenga alguna duda o algo que quiera comentarle a Jerry. yo tengo una, aprovechando. ¿Lo ves a final, o sea, desde tu punto de vista, lo ves a final de cuentas como realmente un patrón que no es necesario, pero te puede agregar buenas cosas? ¿O que simplemente, eh, o sea, es un estándar más nomás? Yo creo que es algo que deberíamos utilizar si nuestra aplicación es demasiado grande y se tiene que comportar de manera diferente. Hay ocasiones nosotros, a lo mejor, como developers, para hacernos la vida más fácil, pues tenemos scripts sencillos y pues si solamente nos vamos a encargar de manejar una bandera o 2 if,
pues no le veo tanto caso. De hecho, si me permiten compartir, me gustaría mostrarles una pequeña cosita. Para los productos, para que se vean, ¿dónde estás? Common Product. Para los productos, para que se vea esa imagen, lo que yo hago es literalmente que por la categoría, ¿dónde estás? Public, Static. Pueden, no, a ver, ¿dónde estás? Public. No sé si alcanza a ver, pero en la parte de statics, yo por la categoría simplemente escojo qué imagen se va a utilizar. Entonces ya nomás no necesito hacer todo el URL de ello. Y hay cosas muy parecidas que puedes hacer sin ni siquiera empezar a hacer todo un ecosistema como este. Por ejemplo, ¿dónde está? En Shop Item. Ay, que te deshabilita el botón con solamente una bandera. O sea, en estos casos yo siento que está muy, muy sobrevalorado utilizar toda una máquina de estados como esta. Acá la parte que quería mostrarles es esto. En Mockup Pero en este Product. caso, todo este tipo de flujo de estados no te consumiría más recursos o en dado caso no sería más eficiente en cuestión de recursos, digo, como práctica general o estándar. Más bien, yo creo que nos ahorraría tiempo si a la hora de desarrollar una aplicación para un cliente donde, si tenemos suerte, ya se conoce exactamente lo que se va a hacer y cómo se va a manipular todo. Ahí sí yo creo que nos ahorraría tiempo, pero de desarrollo. Donde yo siento que no valdría mucho la pena es, de nuevo, si son unos cuantos y, por ejemplo, de nuevo, en esto donde la imagen es seleccionada por su categoría, pues ya nomás va y la busca en esto. O, por ejemplo, cuando es una sola bandera, pues no creo que sea tan necesario crear todo un ecosistema. Lo que trato de decir es de que sería raro tener una clase entera para nomás cambiar una sola bandera. En este caso, pues se cambia tanto el precio, se fija un shipping price en esta cosa llamada order status, y también se cambia una bandera, pero sí sería raro que solamente tuviéramos una clase para hacer esto. Is.machine.state. Pero aplicando justamente este estándar y supongamos que va a haber alguna variabilidad con las requisiciones del cliente a futuro, ¿no te ahorraría también trabajo a futuro pensando que vaya a ir evolucionando la aplicación conforme van llegando las actualizaciones? Digo, como para ahorrarse el tener que volver a escribir código, cambiar código, ¿no? No, por eso, en esos casos yo diría que sí vale la pena usarlo. Lo que yo siento que no valdría tanto la pena es si son poquitas cosas. O sea, si toda la aplicación ya se conoce lo que se tiene que hacer, si los requerimientos ya están fijados, entonces tú sí podrías ir y pensar de que, oye, ¿sabes qué? Igual si nos conviene hacer todo este ecosistema porque esta parte va a cambiar. Yo creo que más bien, no es si ya se conoce o no los requerimientos, más bien si todo puede estar como en un mismo estado, si todo depende, o más bien, si en un estado puedes englobar muchas cosas y los cambios van a ir directamente a eso, ya no tienes que hacer como cambios más pequeños en diferentes partes de la aplicación. Ahí es donde donde podría ser útil este tipo de patrones. Eh, Creo que, bueno, lo hemos hecho, pero tener demasiados estados puede ser complicado porque luego actualizar esos estados implica, pues, saber su estado anterior y qué depende de ese estado y no sé. Entonces, pero si todo está englobado o hay un origen, digamos, o un estado más global, creo que ahí podría aplicar. Bueno, yo creo, no tanto por los requerimientos. Eduardo. Yo les tengo un caso de uso y una pregunta. El caso de uso es, nosotros en MyFolio estamos utilizando máquinas de estados para describir colecciones de objetos que están interrelacionados. Por ejemplo, imagínate propiedades que son edificios y otras que son fábricas. Y hay ciertos estados que cambian de la misma forma. Por ejemplo, una
un edificio o una fábrica se puede vender. Entonces, nuestras máquinas de estado heredan propiedades como si fuera herencia prototípica de JavaScript, que ya establecen reglas acerca de cómo van a transicionar los estados. Y entonces, de esa manera podemos heredar como que estas reglas y escribirlas nada más en poquitos lugares. Así las estamos usando en MyFO. Nada más que lo estamos utilizando con state charts y ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿qué cosas, cuáles serían los drawbacks o las cosas que no son buenas de utilizar este patrón? Como ya lo mencionó Dulce, igual también tener tantos estados no, a la larga sí podría ser un inconveniente. Sobre todo también qué objeto los va a mandar a llamar y en qué momento. Pero pues eso ya casi se expande cada día, ¿no? Siempre hemos estado en situaciones donde tenemos que cambiar o hacer un refactor en la misma aplicación. Pero pues sí, también se tendría que documentar qué estados, que evolucionando el proyecto, de qué estados nos vamos a tener que deshacer. Va, gracias. Y también que escribes un montón de código, ¿no? Pues sí. Otro caso de uso que también yo le puedo ver algo así, va directamente relacionado con game design. Por ejemplo, si estás, no sé qué tan familiares estén ustedes con desarrollo de videojuegos, pero la mayoría de las opciones que puede tener un carácter o un objeto en general pueden estar englobadas en una misma clase, tanto como movimiento, como colisiones, interacción con otros objetos, y eso al final digo, ahorra recursos también. Creo que podría ser también un muy buen caso de uso para algo así. Sí, de hecho, cuando se busca sobre información sobre ese estado, este patrón de diseño, perdón, y, y vas a los ejemplos, en realidad siempre hablan de videojuegos, de alguien quiere mover un carrito, algo que alguien quiere mover un mono, o un reproductor de MP3, o que un celular se bloquea y se desbloquea. Muchas funciones que van relacionadas a cómo un usuario puede cambiar el comportamiento de la aplicación. Así que sí. ¿Alguien más? Siempre me ha parecido interesante ese tipo de patrones que considero que ya no se implementan regularmente a mano en las soluciones, sino más bien hay bastantes librerías y frameworks que usan estos fundamentales como base para su construcción. Por ejemplo, Redux en parte está motivado en esto, también Vuex en el caso de Vue y otras tecnologías de control de estado. Es decir, hay ciertos patrones orientados a objetos que difícilmente volvemos a implementar a mano en los proyectos, sino más bien instalamos librerías y frameworks cuyo fundamento es estos mismos patrones. Entonces, la importancia de entender ese patrón no es para implementarlos, sino para saber de dónde vienen y cómo usarlos eficientemente. Es decir, primero tener una forma tan reproducible para obtener el estado. Está bastante padre porque nos ayuda a detectar bugs de forma más sencilla. Es decir, generalmente este tipo de patrones lo que hacen es dividir en dos tipos de conceptos la cuestión de la administración del estado. Primero tenemos acciones y lo otro tenemos el estado actual, ¿no? Entonces las acciones van mutando el estado actual, pero todo es reproducible nuevamente si ejecutamos las acciones en el mismo orden, ¿no? Entonces, considero que ese tipo de patrones está bastante útil saberlos para poder entender de dónde vienen tecnologías como Redux, tecnologías como Vuex y similares que nos permiten manejar estado utilizando acciones y digamos que manteniendo un mayor control sobre lo que pasa a nivel global en las aplicaciones, ¿no? En lugar de, por ejemplo, en React, estar mandando propiedades componente tras componente en un árbol gigante, mantener incluso el estado centralizado con los propios principios, ¿no? Que en partes se originaron en este patrón que, pues, como dice Jerry, tiene muchísimos años. Gracias, Luis. Bueno, a menos que te dediques a escribir estas librerías. Ajá. De que ya conociendo el estado del arte, pues ya, vámonos recio a crear algo nuevo.
Por cierto, chequen X State, está bien chido. Ese es como que lo último en esas librerías. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Álvaro. Todo bien, todo bien. Ok. Lo del café no era chiste. Pues si no hay ninguna otra duda, igual y lo cortamos. Le damos cierre. ¿Sabes?